Buenos días, mis estudiantes de octavo. Espero que se encuentren muy bien, juiciositos, aún cuidándonos mucho para poder encontrarnos posteriormente. Y bueno, les cuento que los he extrañado mucho, que nos hacen mucha falta, que no es fácil, como siempre se los he expresado, y que bueno, estamos tratando de buscar pues como los medios para poder acercarnos a ustedes. Bueno, este cuarto momento es un momento donde cambiamos nuestra dinámica porque vamos a empezar física. O sea, en el primer periodo trabajamos química y ya empezamos segundo periodo, entonces vamos a empezar con física. Los temas que vamos a comenzar son primera ley de la termodinámica. Y la primera ley de la termodinámica nos habla de los cambios de energía. Entonces, el cambio de una energía, recordemos que todo tiene energía, pero que la energía tiene una forma de manifestarse si le proporcionamos calor, si le proporcionamos una fuerza o si le proporcionamos pues un movimiento que es igual a una fuerza. Entonces, los cambios de energía son igual al calor menos el trabajo. ¿Sí? Esta formulita la vamos a trabajar más adelante. Hoy solamente es para que ustedes comprendan los conceptos. Recordemos que habíamos hecho una consulta donde habíamos investigado qué era el calor, ¿cierto? Que es la energía interna que tienen los cuerpos, que es la temperatura, y en esos procesos nos hemos dado cuenta la termodinámica surgió en la segunda ola de nuestra historia y ahí aparecieron todas las máquinas térmicas como el barco a vapor, el tren a vapor. Entonces ese cambio de energía, ¿sí? Se genera porque hay un aumento de la temperatura y ese aumento de la temperatura se manifiesta en forma de calor y me puede producir una diferencia entre el trabajo realizado, entre el movimiento. O sea, ¿qué es un trabajo? Un trabajo es una fuerza por un desplazamiento. Entonces, si ese cuerpo al que yo estoy sometiendo ese trabajo tiene la capacidad de desplazarse mucho o poco, entonces ahí estoy de alguna manera interpretando qué tanta energía o qué tanto calor le estoy suministrando a este cuerpo. Listo. Entonces, vamos a trabajar hoy 4 conceptos muy importantes, que es la ley de la termodinámica, que la primera ley de la termodinámica nos habla de la conservación de la energía. Y la conservación de la energía nos presenta unos cambios de la energía dependiendo del calor que yo le suministre a ese cuerpo. Entonces hay unos procesos que se llaman los isotérmicos, ya les voy a explicar cada concepto: adiabático, isobárico y isocórico. El proceso isotérmico es, por ejemplo, cuando yo someto a a una sustancia, a un gas, a un calentamiento, o sea, le pongo una temperatura, pero la temperatura va a ser constante. O sea, va a ser siempre la misma. Entonces, por ejemplo, voy a colocar la ollita a calentar y voy a someterla, un ejemplo, a 70 grados centígrados, grados Celsius, y voy a dejar siempre la misma temperatura. Entonces ahí no hay ningún cambio de calor. Recordemos que esto quiere decir cambio de calor. Entonces el cambio de calor en los procesos isotérmicos van a ser igual a cero, porque no hubo cambio de calor. O sea, la temperatura siempre va a ser constante. Entonces, no hay manifestación o no hay cambio de la energía en este proceso. ¿Qué es un proceso adiabático? Un proceso adiabático es, por ejemplo, cuando yo someto un gas, vamos a colocar la pipeta de gas, ¿cierto? Aunque es muy peligrosa someterla a calentamiento, pero entonces yo tengo un gas, entonces tengo la posibilidad de comprimirlo o de expandirlo, o hacerlo expandir. Recordemos que los gases tienen una propiedad y es que toman la forma del recipiente que los contiene. Entonces, si yo puedo someter a un gas y comprimirlo, pero también esa misma cantidad de gas lo puedo meter en otro recipiente más grande y él se va a expandir perfectamente. Listo, porque sus moléculas son fugaces, pero si hay una presión y una fuerza sobre esa área, pues él te puede comprimir. Entonces yo someto ese gas a un proceso de expansión, ¿sí? O de compresión, pero resulta y sucede que el cambio de energía ahí es despreciable. ¿Qué quiere decir despreciable? No va a haber un trabajo, no va a haber un movimiento, ¿sí? Con una compresión o una expansión en los gases, ¿sí? No va a haber un cambio de la energía. Entonces,
el cambio de la energía en el proceso adiabático en termodinámica, el trabajo es negativo porque no se genera un movimiento como tal o algo que me represente un trabajo significativo. Bueno, un proceso isobárico es cuando un gas se somete a una presión constante, o sea, la presión siempre va a ser la misma. Ejemplo, tengo mi ollita de presión, ¿cierto? Y le voy a poner la tapita, o sea, que va a tener siempre la misma presión porque en ese momento la olla no tiene la capacidad de cambiar su tamaño. Entonces, el gas tiene la capacidad de expandirse o comprimirse a esa misma presión, entonces me va a generar calor y trabajo. Por tanto, lo voy a representar. Mi cambio de energía es igual al calor menos la presión por el cambio del volumen, porque el volumen dentro de mi ollita a presión puede ir cambiando. Un proceso isocórico es el cuarto, es cuando el gas o aumento la presión que tengo en el gas, pero el volumen de la sustancia sigue siendo la misma. Y esto me produce que en el cambio de energía hay una manifestación del calor. O sea, que el cambio de energía es igual al calor interno que tiene la sustancia. Entonces, estos 4 procesos dentro de la primera ley de la termodinámica nos permite tener dentro de nuestros hogares muchas vivencias, cocinando, cuando calentamos, usando un secador, usando la plancha, usando muchísimas cosas y procesos termodinámicos. Una nevera es un proceso termodinámico porque tienen procesos de calentamiento y congelamiento. Entonces ahí nos podemos dar de todas las situaciones que podemos vivir desde nuestros hogares. ¿Cuál es la actividad que deben de realizar? Deben realizar por cada proceso termodinámico, ¿sí? Aparte que los van a investigar, ¿sí? Su teoría, que es un proceso, yo les expliqué por medio de ejemplo y la fórmula, todavía no vamos a aplicar formulitas. Van a consultar cada uno de estos 4 procesos y van a colocar para cada uno de estos 4 procesos dos ejemplos de 2 procesos isotérmicos, 2 de adiabáticos, isobáricos y 2 de isocóricos. Entonces, así terminamos nuestro pequeño tutorial de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Besitos, abrazos y nos vemos.